Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy lista para sumergirme en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra chismes, misterio y por supuesto, a una de nuestras parejas favoritas del mundo del espectáculo, Kerem y Hande. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Me llamo y en este canal nos encanta explorar el mundo del entretenimiento, desde analizar tendencias hasta desentrañar los dramas más jugosos. Así que si les gusta todo esto, les invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre habrá algo interesante y divertido para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por internet, generando todo tipo de especulaciones y debates. Se trata de un vídeo que, según dicen, muestra a Kerem espiando la reacción de Hande. Sí, así como lo escuchan. Un vídeo que al parecer revela mucho más de lo que se ve a simple vista, una reacción oculta que podría decirnos todo sobre la relación entre estos dos iconos. Vamos a analizar este vídeo cuadro por cuadro, vamos a desmenuzar cada gesto, cada mirada, cada microexpresión facial para intentar descifrar lo que realmente está pasando entre ellos. ¿Será que Kerem realmente estaba espiando? ¿Y qué revela la reacción de Hande? ¿Hay tensión, amor, complicidad? Prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Pero antes de empezar, quiero recordarles que esto es pura especulación, basada en la interpretación de un vídeo. No tenemos información de primera mano ni podemos confirmar nada al 100%. Así que por favor, tomen todo esto con una pizca de sal y disfruten del análisis como lo que es, una forma divertida de entretenernos y ejercitar nuestras habilidades de observación. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este misterioso vídeo y a tratar de descubrir qué secretos esconde la reacción oculta de Hande. No se muevan de sus asientos porque esto apenas está comenzando. Vamos a ello. Ok. Vamos a situarnos. El contexto es importante. Se trata de un evento público, una alfombra roja, si no me equivoco. Los flashes están encendidos, los periodistas están gritando y por supuesto, Kerem y Hande están allí, radiantes como siempre. Todo parece normal, ¿verdad? Pues aquí es donde empieza la magia, o mejor dicho, el misterio. En un momento dado, la cámara capta a Kerem aparentemente mirando hacia otro lado, como si estuviera hablando con alguien. Pero si observamos con atención, podemos ver que su mirada se desvía sutilmente hacia Hande. Es una mirada rápida, casi imperceptible, pero está ahí. ¿Qué está mirando exactamente? ¿Está chequeando que todo esté bien? ¿Está admirándola? ¿O hay algo más? Aquí es donde entramos en el terreno de las teorías. Algunos dicen que Kerem simplemente estaba siendo un novio protector, asegurándose de que Hande se sintiera cómoda y segura en medio de la multitud. Otros, más suspicaces, creen que estaba evaluando su reacción a algo en particular, tal vez un comentario, una situación o incluso la presencia de otra persona. Profundicemos un poco más en estas posibilidades. Si consideramos la teoría del novio protector, podríamos imaginar que Kerem, consciente de la presión mediática y del escrutinio público al que están sometidos tanto él como Hande, simplemente estaba atento a su bienestar. Las alfombras rojas son eventos caóticos, llenos de flashes, preguntas intrusivas y la constante necesidad de mantener una imagen impecable. En ese contexto, una mirada rápida para asegurar que Hande no se sienta abrumada o incómoda sería un gesto comprensible y, para muchos, hasta adorable. Quizás incluso le había susurrado algo antes, algo que podría haberla puesto ligeramente nerviosa, y su mirada era una forma de verificar si se encontraba bien tras ese intercambio. Por otro lado, la teoría de la evaluación de la reacción nos lleva a un terreno más intrigante. ¿Qué podría haber provocado esa necesidad de Kerem de medir la reacción de Hande? Tal vez durante la entrevista previa, algún periodista había hecho una pregunta particularmente provocadora sobre su relación, o sobre algún proyecto futuro. O quizás en las inmediaciones del evento, se había cruzado con alguien del pasado de Hande, alguien que podría haber generado una reacción en ella. Esta teoría se alimenta del conocimiento público de la relación intermitente y a veces tumultuosa que han tenido Kerem y Hande a lo largo del tiempo. Los rumores de rupturas y reconciliaciones siempre han estado presentes, y este tipo de situaciones alimenta la especulación sobre si las cosas están realmente bien entre ellos. La clave está en la reacción de Hande. En el momento en que Kerem la mira, ella está sonriendo, posando para las cámaras. Pero si observamos con detenimiento podemos ver un ligero cambio en su expresión. Es un microsegundo, una pequeña vacilación, pero está ahí. ¿Qué significa? ¿Está nerviosa? ¿Incómoda? ¿O simplemente consciente de que Kerem la está mirando? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Algunos expertos en lenguaje corporal dicen que esa pequeña vacilación podría indicar que Ande está ocultando algo. Quizás no está tan cómoda como aparenta o tal vez está consciente de algo que no quiere que se note. Otros, por el contrario, argumentan que es simplemente una reacción natural a la atención constante de las cámaras y del público. Analicemos esta vacilación más a fondo. Si nos apoyamos en la hipótesis de que Ande está ocultando algo, podríamos especular que esa incomodidad tiene que ver con la pregunta del periodista o con la presencia de esa persona del pasado. Tal vez la pregunta había sido sobre los rumores de un posible distanciamiento, o sobre la presión de sus fans para que formalicen su relación. En ese caso, la vacilación podría ser una señal de que Ande no está completamente de acuerdo con la imagen pública que están proyectando, o que se siente abrumada por las expectativas. Por otro lado, si nos inclinamos por la explicación más sencilla, la de la reacción natural a la atención mediática, podríamos argumentar que esa pequeña vacilación es simplemente una señal de que Ande es una persona real, con emociones reales. Estar constantemente bajo el escrutinio público es agotador, y es comprensible que incluso las celebridades más experimentadas tengan momentos de vulnerabilidad. En ese contexto, la vacilación podría ser simplemente una señal de que Ande estaba sintiendo la presión del momento y que necesitaba un segundo para recomponerse y volver a su pose pública. Para complicar aún más las cosas, hay que tener en cuenta el contexto de su relación. Sabemos que Kerem y Ande han tenido altibajos, rumores de rupturas y reconciliaciones. Así que cualquier pequeño gesto, cualquier mirada furtiva, puede ser interpretada como una señal de que algo está pasando entre ellos. Indaguemos en la historia de su relación para entender mejor este contexto. La relación entre Kerem y Ande ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación desde que coincidieron en. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se tradujo en rumores de un romance fuera de la ficción. Durante un tiempo mantuvieron su relación en secreto, alimentando la especulación de sus fans. Finalmente confirmaron su relación, generando un revuelo mediático y convirtiéndose en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, su relación no ha estado exenta de dificultades. Han surgido rumores de celos, de diferencias de opinión sobre sus carreras profesionales y de la presión de sus agendas de trabajo. En varias ocasiones, se ha especulado con una posible ruptura, aunque nunca han confirmado nada oficialmente. Esta incertidumbre ha contribuido a que cualquier pequeño gesto entre ellos sea interpretado como una señal de que algo está pasando en su relación. Volviendo al vídeo, después de ese microsegundo de vacilación, Ande vuelve a sonreír y sigue posando como si nada hubiera pasado. Pero la duda ya está sembrada. ¿Qué fue lo que realmente sintió en ese momento? ¿Qué pensó? ¿Y por qué Kerem la estaba mirando de esa manera? La clave está en seguir analizando los detalles del vídeo. Ahora, vamos a analizar la postura de Kerem. Después de esa mirada rápida, él vuelve a centrar su atención en la persona con la que estaba hablando. Pero su cuerpo, su torso, está ligeramente inclinado hacia Ande. Esto podría indicar que aunque está fingiendo prestar atención,